En Segunda de Reyes, capítulo 18, leemos: En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. ¿Por qué la llamó Neustán? Porque para ese entonces Neustán quiere decir cobre o bronce, ¿sí? También había una mujer que se llamaba Neustán que fue cautiva, pero acá se refiere, lo que quiere decir es que para eso ya esto no tenía vigencia, ¿sí? Entonces por eso dice que hizo pedazos esa serpiente. En el versículo 5 dice: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Escuchamos los testimonios y tenemos testimonio de poner la esperanza, porque el Dios de Israel es el mismo Dios nuestro. Y este era el rey. Y estamos estudiando en el libro de Deuteronomio acerca de lo que significa los pasajes del Antiguo Testamento para la vivencia de los cristianos en este tiempo de la gracia. Este es el rey Ezequías, pero en el Apocalipsis 1:6 encontramos que los hijos de Dios, los cristianos, ¿qué son? Reyes y sacerdotes. Acá Ezequías era rey para el pueblo de Israel. Nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios, dice la palabra, ¿sí? Y él acá, este testimonio que dejó su vida, dice que en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Moisés, figura de Cristo. Para los cristianos, qué bueno es no apartarse, sino guardar los mandamientos que dejó el Señor Jesucristo para nosotros. Y Jehová estaba con él. Gloria a Dios porque está con nosotros. Y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. En esa época, cuando se rebelaba, había acciones físicas, ¿sí? Combates. Pero nosotros combatimos de otra manera. Nos rebelamos. Ayer el pueblo de Dios, la iglesia, se rebeló contra el rey de Asiria. ¿O no?
Hemos visto en toda la República Argentina cómo la iglesia se rebeló en contra de esto que están poniéndose estos reyes de Asiria. ¿Sí? No vamos a leer todo, porque tenemos acá en Primera Reyes la mención de este testimonio que dejó en cuanto dejó la vida de rey Ezequías. Pero vamos a ver en la crónica, o sea, en el periódico o en el diario, no sé, ¿sí? La crónica que está en el capítulo 29 de Segunda Crónica. Capítulo 29 de Segunda Crónica, versículo 3 dice: en el primer año de su reinado, Adán Héctor de Lima, ¿qué hiciste en tu primer año como rey y sacerdote de Cristo, del Señor, de Dios? En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Allá leímos en Segunda Reyes qué es lo que hizo el rey. Primero eliminó todo. Por la gracia de Dios, con la ayuda del Señor, yo pude tumbar todas esas idolatrías que venían conmigo del mundo. No sé en la tuya, pero puedo dar testimonio que gracias a la ayuda del Señor yo pude tumbar, y ya conté qué es lo que pasó con el pescado de Semana Santa. ¿Sí? Pero ¿cómo fue posible? Abriendo las puertas. Abriendo las puertas de la casa de Jehová. Porque cuando me convertí, mi cuerpo pasó a ser templo del Espíritu Santo. Y cuando ese templo del Espíritu Santo se abre, abrimos nuestro corazón para que Dios comience a limpiar, entonces se producen los resultados tan maravillosos que escuchamos tantas veces. ¿Sí? Nada fácil, dijo la hermana Liliana. Muy difícil. Porque el diablo no quiere. Lo hizo con el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo tenía las dos naturalezas, divina y humana. Y la humana no se quería doblegar. Se doblegó cuando el Señor Jesucristo dijo: pasa de mí esas copas, mas no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Eso es lo que nos cuesta a nosotros. O a mí por lo menos, no sé a ustedes. Por eso a veces tenemos algunos fracasos, porque esa carne no se quiere doblegar. Ya vamos a leer más adelante cuál fue la actitud de Ezequías. Y acá leemos que abrió las casas de Jehová y las reparó. Pues estaba dañada. Entonces me pregunto ante el Señor: ¿cómo está esta casa? No está dañada, porque esta casa es templo del Espíritu Santo. El versículo 4 dice: e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo, ahí hay un signo de exclamación: oídme, levitas. Santificaos ahora. Santificaos ahora. Y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Traído a este tiempo acá Dios dice:
Adán, Héctor, tenés que procurar vivir en santidad y sacarte todas las inmundicias que todavía quedan en el templo de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 20. Como vemos, Ezequías, ejemplo de obediencia. ¿Sí? Sacar todo lo que no agradaba a Dios, eliminar todo lo que no agradaba a Dios y exhortando a los sacerdotes y levitas. Nosotros somos reyes y sacerdotes. Levitas. Ahí entra muy puntualmente responsabilidades del pastorado. En ese versículo. Pero tú como varón eres pastor en tu casa. Y vos, hermana, que sos la esposa, tenés que pastorear con él. Y tenés el grupo de levita en tu casa. Analía tiene una sola hija todavía. Bueno, pero hay otros que tienen más. ¿Sí? Y acá en el capítulo 20 de Segunda Reyes dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Cayó enfermo de muerte. Estuve leyendo en otras versiones. En la Dios habla hoy, por ejemplo, dice: cayó gravemente enfermo. ¿Sí? Si alguno tiene otra versión, seguramente debe decir algo parecido, pero que significa lo mismo. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Ordena tu casa porque morirás, no vivirás. En las otras versiones dice: da tus últimas instrucciones a tu familia. Los que tienen otra versión pueden leerla. ¿Sí? No dice que la familia no andaba del todo bien, pero evidentemente algo estaba sucediendo en su familia. Por eso que Dios le dijo que le dé las últimas instrucciones, que ordene esa situación. Entonces, el Señor, cuando yo empecé a buscar en el Señor qué iba a compartir, una de las cosas que me dijo: ¿y cómo está tu situación con tu esposa? ¿Y cómo está tu situación con tus hijos? ¿Cuál es la situación de tu esposa contigo? ¿Cuál es la situación de tus hijos con vos? Eso era lo que estaba transmitiendo Dios por medio del profeta Isaías a Ezequías. Porque él, lo que era su comportamiento, y ya lo hemos leído, pero había algo ahí en su constitución familiar. ¿Sí? ¿Cómo está mi situación con mis hermanos carnales? Yo ya di testimonio que por la gracia de Dios, después de 17 años de oración, tengo una relación extraordinaria con mi hermano que vive en Obra. Pero pasaron 17 años. El Señor no hizo oído sordo a las oraciones mías junto con mi esposa.
Y dice el 2, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, ¿cuál fue la primera reacción de Ezequías? Que no es la mía, Pero despacito el Señor va puliendo. Entonces yo empiezo a entender que primero, ante cualquier adversidad, lo primero que tengo que hacer es orar al Señor. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y en íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. La otra versión que ustedes tienen ahí dice, lloró amargamente. ¿Qué hizo? Lo primero que hizo fue a orar. Y ahí dice solo eso. Pero es de suponer que le dijo más. Probablemente le haya dicho, ¿qué más debo hacer, Señor? Porque él estaba en estado de obediencia. Y nosotros a veces creemos que estamos en estado de obediencia, pero hay cosas que todavía están en el templo y que no las hemos destruido. Y no me voy a explayar en detalle, pero el pastor David se acuerda cuántas veces yo salía así de las reuniones de pastores. Cuando hice esto, hoy, ¿nos peleamos ahora, pastor, o no? Por la gracia de Dios, no. O sea, no nos peleamos de agredirnos, pero que teníamos posturas encontradas muy fuertes que no servían para otra cosa que para alimento de la carne y de Satanás. Sin embargo, hoy, por la gracia de Dios, es otra cosa. Entonces, esto es probable que Ezequías le debe haber dicho al Señor. Yo, dice, hice las cosas que te agradan, pero ¿qué más me falta? Y antes que Isaías saliese hasta la puerta, hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y acá me pongo a pensar. Cuando decimos está enfermo, como que es solo lo físico. Pero a veces tenemos otras enfermedades espirituales, psicológicas, anímicas. Falto de trabajo. No, pero eso no es enfermedad. El que se queda sin trabajo no se deprime. Entonces, acá podemos incluir todo lo que causa desequilibrio en mi vida cristiana. Y qué triste es cuando yo oro para sanarme, me sano y no vengo a la congregación, a los cultos. No vengo, total ya estoy sano. Trabajo y conseguir trabajo, no vengo al culto, total ya tengo el trabajo. Acá dice, y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Venía al culto, hermano, especialmente a la Santa Cena.
que es la fiesta tan extraordinaria. Y añadiré a tus días 15 años. Zacarías no le pidió 15 años. Esto vino del Señor. Y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Adán, Héctor, si vos obedecés, podés ser de bendición para aquellos que necesitan la ayuda del Señor. Podés ser instrumento. ¿Cómo incide nuestra obediencia? ¿Cómo incide en medio de la congregación? Como así también, cómo incide negativamente cuando andamos en pecado. La importancia, dice, por amor a David, mi siervo. Para mí es una gran responsabilidad. No sé para vos, Pablito. Que por tu obediencia, Dios va a tener siempre misericordia de Belén, de Anita, de tu yerno también. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Esa es la excusa. Porque como el ser humano no cree, entonces siempre hay algo para la excusa. Pero la obra es del Señor, hermano. Es lo mismo que, el médico justo le acertó con lo que necesitaba para sanarse. No. Si oramos, Dios se va a encargar de darle al médico lo que vos necesitas. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de qué hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados y retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió. Adán Héctor también responde a veces así. Fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de acá 10 grados atrás. Ese es nuestro Dios, el Dios de lo imposible, de los milagros, de las cosas que el ser humano nunca va a poder hacer. Ese es. Y en esta mañana, y bueno, estoy hablando a la iglesia del Señor, ¿sí? Pero puede haber alguien que diga, bueno, pero yo no soy creyente y usted le está exhortando a los creyentes. Si no tenés a Cristo en tu corazón, la palabra de Dios tiene promesa. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Primero tenés que buscar que Dios reine en tu vida, y para que Dios reine en tu vida tenés que recibir a Jesucristo como tu Salvador y Señor, y Él te dará la salida, porque la promesa de Jesucristo es: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Entonces, en esta mañana, hermanos, el Espíritu Santo me dice, siento del Espíritu Santo, si hay alguien que está enfermo, si hay alguien que está dañado, que a lo mejor yo le dañé,
es la oportunidad de asumir la actitud de Ezequías. Orar y preguntarle qué más tenés que hacer o qué tengo que hacer. Ahí Dios mandó a Isaías. A lo mejor sentís en tu corazón que el pastor David ore por vos, que el pastor Rubén Oscar Ramos ore por vos, que el pastor Roberto César Neumann ore por vos, que el pastor Celso Rubén Morínigo ore por vos. O a lo mejor sentís y hacelo. Abrí tu corazón para que el Espíritu Santo obre en tu vida y te sane de todas las cosas que te quitan el gozo, la alegría de alabar y glorificar al nombre del Señor. Que el Señor te bendiga.